¿Pero es oportuna una moción de vacancia en este momento? Yo reflexionaba que quienes defendían a Castillo en su momento señalaban que una vacancia era inconstitucional, era la derecha golpista y todo lo demás. ¿Y ahora qué pasó? Entiendo que usted respalda esa vacancia contra Dina Boluarte. Así es, Jaime. Buenas noches, Claro. colega. No solamente es oportuna, sino que es necesaria. Jaime, estamos hablando de un gobierno que ha demostrado en meses una incapacidad moral permanente porque se ha asesinado a más de 60 peruanos, ¿no? Hasta ahora no tenemos responsables y lamentablemente continuamos con un gobierno autoritario, represor, y por lo tanto tiene que haber una salida política a esto. Y eso era el adelanto de las elecciones. Lamentablemente no hay consenso en el Congreso y a estos pasos no va a haber tampoco, porque vemos que la bancada de derecha solamente utilizan esto como una pose, mas no quieren hacerlo realidad, y también vemos que Dina Boluarte no quiere renunciar. Frente a ello, el deber moral que tiene este Congreso es de vacar a Dina Boluarte. ¿Es oportuno? ¿Va a tener los votos? ¿Hay incongruencia en una moción de vacancia? ¿Pesa tanto lo que viene revelándose de la señora Boluarte para vacarla? A ver, yo lo que pienso es lo siguiente, ¿no? Hace rato que alguien tendría que haber pagado el costo político, no solamente por las muertes, sino también por el manejo en general. Pero esos son los ministros, ¿no? Exacto. Entonces, el costo político tendría que haberlo pagado el primer ministro, el ministro del Interior y el ministro de Defensa, ¿no? Eso no ha sucedido. Entonces, yo sí creo que la señora Dina Boluarte debería considerar, dada su incapacidad para ir más allá, ¿no?, de esta crisis y dar un verdadero liderazgo, y si no quiere cambiar a su ministro, etcétera, ella tiene pues la llave maestra, que es renunciar, ¿no? Y yo creo sinceramente que debería considerarlo con mucha seriedad, no solamente por el tema pues de sus tesis, que nadie conoce dónde están, ni nada por el estilo, ¿no? Por las revelaciones del señor Shimabukuro en general. La señora llegó al poder, ¿no?, con la legitimidad que da la Constitución, en un cambio constitucional perfectamente legítimo, pero esa legitimidad se ha ido agotando. Y yo creo que hoy en día está realmente en la lona, ¿no? Ahora, eso no hace que la moción de vacancia en estos momentos pues sea la respuesta. Yo no creo, creo que la idea de que la señora sufre pues de incapacidad moral permanente, etcétera, que es un concepto tan vago, tan difícil, ¿no? O sea, lo vimos, 18 meses tratando de calzarlo con el señor Ahora, con Castillo, usted respaldaba. Pero por supuesto, claro que sí. Digamos, la vacancia a Castillo. Pero no hemos visto aquí todavía pues, un comportamiento sistemático de corrupción, no hemos visto un comportamiento sistemático con decisión tratar de minar y destruir la institucionalidad del Estado. Eso no lo hemos visto, por lo menos, ¿no? Así que yo no voy a votar a favor de esta vacancia, ¿ya? Pero porque creo que no calza. Ahora, la señora Boluarte dice que hay toda una campaña dirigida desde Diroes. Se refiere evidentemente al expresidente y aspirante a golpista Pedro Castillo. ¿Usted le sigue el juego, la comparsa a la Diroes? Yo creo que esa idea no tiene ningún sustento, ¿no? Pedro Castillo está en la cárcel, no tiene ninguna capacidad para poder dirigir una campaña. Por el contrario, lo que preocupa aquí, Jaime, es, y con todo respeto se lo digo al colega, la doble moral de los congresistas vacadores en su momento, golpistas, ¿no? De que ahora dicen que no hay suficientes indicios, cuando no solamente bastaría para vacarlo a Dina Boluarte que se haya permitido durante su gobierno el asesinato de más de 60 peruanos, es decir, estamos hablando de vidas humanas, ¿no?, que es el bien jurídico más preciado que se tiene. Entonces, también estamos viendo en estos momentos, ¿no?, claramente que Dina Boluarte miente con el caso de Shimabukuro. Es decir, ¿hasta dónde vamos a nosotros tolerar? Yo creo que lo que aquí se hace es un juicio político, moral, y Dina Boluarte ha demostrado definitivamente, ¿no?, la incapacidad moral que tiene el formato de esta conversación pueden, digamos, interrumpirse, pero con respeto. Sí, porque yo he escuchado también con mucho respeto y mucha paciencia aquí a mi colega, ¿no? Pero la verdad sea dicha, ¿ok? Y hay que ser bien claro. Yo tengo autoridad moral, por ejemplo, para pedir la renuncia a la señora Dina Moral.
de Dina Boluarte. ¿Ok? Porque yo he sido consistente en mi crítica de los gobiernos corruptos, ineficientes y todo lo demás, ¿no? Aquí mi colega Alex Flores y toda la bancada de la izquierda no tiene la más mínima autoridad moral para reclamarle absolutamente nada a nadie, porque fueron comparsas, fueron cómplices de un delincuente, como lo estamos viendo, que además se rodeó de delincuentes, que no tuvo ningún empacho en utilizar el Estado para protegerse él, ¿no? Rompiendo la ley. Así que, por favor, de verdad, esa frasecita de que no, los vacadores, etcétera, yo a toda honra, con mucha honra, he sido vacador, ¿ya? Desafortunadamente no pudimos vacar a quien terminó siendo un golpista, ¿no? Así que nada. Bueno, mire, si vamos a hablar de moral, yo tengo más moral que usted. ¿Sabe por qué? Porque yo también voté por la vacancia cuando ameritaba, cuando Castillo rompió el orden constitucional. Pero antes no había una razón, había que respetar la Constitución. No había una razón. Es decir, no había una prueba, no había un indicio, no había un indicio que nos demuestre... 197 indicios de la Fiscalía. ¿Cómo que no había la cantidad no es igual a la calidad. No, dígame usted uno que haya llevado a esa conclusión de que era necesario vacarlo a Castillo. Dígame uno solo. Te doy 50. Uno solo. ¿Cuánto tiempo me das a ver? Uno. Trate de ser breve, por favor. Uno que sea objetivo, uno solo que sea objetivo. Objetivo, mira, el más objetivo de todos, ¿no? Se da un decreto supremo, el 002, creo, 022, algo por el estilo, ¿no? ¿Para qué? Para que supuestamente hacer obras en la zona de Cajamarca y otras zonas más, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Se da de inmediato, aparecen empresas que recién son formadas, ligadas a la señora Jennifer Paredes, a los Paredes, etcétera, ¿no? Y ganan de la noche a la mañana licitaciones de ese tipo. Ahí va uno. Otro, se reúnen... Pero las responsabilidades penales son personalísimas. No, ahí está clarísimo. Es decir, no se ha aprobado... El decreto supremo se hizo a iniciativa más allá de la duda razonable, no se ha aprobado en ningún momento la responsabilidad directa. Te voy a dar la lista. No, son supuestos lo que está diciendo. No, aquí no hay ningún supuesto. No hay ningún supuesto porque está el contrato, ahí están los... Pero no hay nada que le ligue directamente a Pedro Castillo. El ministro Alvarado, que ahora es colaborador eficaz, ¿no? Ese es justamente el nexo. Mira, ha sido clarísimo que hay lo que había una mafia con el señor Castillo ahí adelante y sus dos alfiles, simplemente el señor Silva, que por ejemplo ustedes votaron Anderson, una y otra vez, estás confundiendo, no estoy confundiendo nada. Cronológicamente. Mire, no, para nada. Ahora recién Alvarado es colaborador eficaz. Antes no. Pero ahora recién te enteras. Heiner Alvarado, recién ahora. Todo el mundo, ahora hay mundo indicios, sabía claramente. Y están en investigación. Pero el caso de Dina Boluarte, por ejemplo, la mentira respecto a Shimabukuro es evidente. Es decir, ¿y ahí qué pasó? ¿Por qué no vamos a hacer el mismo juicio? La señora Dina Boluarte la eligieron ustedes, la llevaron ustedes a la plancha, ¿ok? Y ella ha sido no hay ningún problema, nosotros somos coherentes. Cómplice de no hay ningún problema, nosotros eventos. Somos coherentes, lo hemos elegido para que cumpla el plan de gobierno de Perú Libre. ¿El plan de gobierno? El de Perú Libre. Es un ideario y esto no es un ideario, ese es el que ha ganado. Tienes que respetar. Lo que ha llegado al gobierno ha llevado a Dina Boluarte. Pero ahora ella ha traicionado, no cumple, ha traicionado al partido. Por ejemplo, nunca debió haber dejado pasar esa cosa llamada, que tú le llamas plan de gobierno, porque no conforma con ninguno de los preceptos dictados por el propio Jurado Nacional de Elecciones para un plan de gobierno. Pero, imagino que tú no los has leído. Por supuesto que lo he leído. ¿Cómo no lo voy a leer, Anderson? No, tú has leído los requerimientos para hacer un plan de gobierno. O sea que usted está diciendo aquí que es el sabelotodo por encima del Jurado Nacional de Elecciones. No, si es que es que tú no puedes decir eso. Bueno, es tu opinión. Es tu opinión, ¿no? Es tu opinión. Pero tú no puedes decir, es que tú no puedes decir que estás por encima del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, si lo validó en su momento, imagino que cumplía con todo lo que pedía el reglamento. Pero es que no los cumplía, pues. No los cumplía. Esa es su opinión. No es mi opinión. Yo armé un plan de gobierno, así que tuve que leerme todas los requerimientos. Y una cosa extraña es justamente que lo hayan dejado pasar. No, plan de gobierno, ¿para quién arma usted si ni siquiera tiene partido ni bancada? Yo llegué con Podemos, yo armé el plan de gobierno. ¿Y entonces por qué se ha retirado Podemos? ¿Por qué usted no es coherente? Porque al gobierno corrupto de Castillo, por eso. ¿Por qué no es coherente usted? Por eso. No, yo soy coherente. Yo no cambié, los que cambiaron fueron ellos. Por eso me quedé sin... Permítanme, vacancia es vacancia. Sí. ¿No? Entonces, usted no quiso vacar a Castillo cuando aparecieron los indicios de corrupción, que no eran poca cosa. No se tenía. No se tenía que... No se tenía con tal fuerza o claridad que nos pueda llevar
a tomar Eso una es medida tan una drástica como la opinión vacancia. subjetiva, digamos. Pero Al igual la que las está planteando evidencias... usted. No, yo me estoy basando en las evidencias, que es lo que le está tratando de decir el señor Anderson. Ahora, 197 elementos de convicción. La cantidad no tiene nada que ver. 197, La cantidad puedo no tiene seguir. que ver. Se reúne el señor Castillo con Samir no sé qué cosa, Abudayer, Ni siquiera se Samir recuerda. Abudayer. no me acuerdo de los apellidos, porque es muy complicado, pues, ¿no? ¿Ya? O el ¿Y qué hacen? español, ¿no? También ahora, bueno, se ha sabido lo de ahora ahora, se ¿no? sabe, al Jaime, tema del recién ahora petróleo, se la sabe. Pero de compra, ahora se sabe. la de compra, Abudayer sí se sabía, ¿no? Claro, la compra y además también esa licitación en la cual la diferencia de precios entre el primero y el segundo son 40 centavos, ¿no? Por favor, eso es más amarrado pues que no sé, que cualquier otra cosa. Su objetivo no se sabía directamente si Pedro Castillo estaba o no involucrado en ello, en su momento. Ahora mismo no lo sabemos, es decir, está en proceso de investigación. Y entonces, ¿por qué Increíble. sí Dina Boluarte? Porque en su gobierno se ha asesinado a más de 60 peruanos y como bien ha dicho Anderson, También no hay murieron- responsables políticos. Es también decir, murieron gente cuando debieron estaba Castillo destituir en Trujillo al y en ministro Ica, del ¿no? Interior, al ministro de Defensa, pero le Está dan, diciendo que hubo muertos también. le dan con de pre- Castillo. así Hubo es. no hubo así muertos es. durante el Y gobierno se de ha pedido Castillo. que se investigue, se ha pedido que se investigue, por No, supuesto. pero ¿hubo No, pero muertos no o no hubo pidió muertos? Bacarra. ¿Y ustedes dónde estuvieron ahí? Porque el peso es... Son 60 muertos. Ahí sí el número, ahí el número importa entonces. Por supuesto No, que pues. importa, Anderson. No, Son no importa. la Una vida de muerte- 60 una muerte peruanos. más que suficiente. Es igual, pero la Una muerte responsabilidad para que en haya este responsabilidad caso, política. en este caso la responsabilidad política es directa del gobierno de Dina Boluarte, porque hay que recordar que la No estás policía en un régimen, no o el estás en un soldado régimen parlamentario. O sea, en un régimen parlamentario, por supuesto, el jefe de gobierno tiene que caer, pero aquí no, pues. Aquí hay una Esta es tu diferencia. opinión. No es mi opinión. Aquí hay Perdóname. responsabilidad Perdóname, política, no es es mi decir, opinión. La responsabilidad política. te estás contradiciendo, te No me estás estoy contradiciendo. no me estoy Debieron destituir a Otárola, pero le dan de premio y le suben a Premier. No, pero por después de que eso, el 15 al hayan Premier muerto 10 tendría que renunciar personas o en tendría Ayacucho. que ser despedido. Es decir, te contradices. No me contradigo. Te estás contradiciendo. No, yo te estoy diciendo, estoy tratando de explicarte. Lo que No hay te explico- responsables políticos, pero déjame no hay terminar. responsables Te materiales. estoy explicando la diferencia entre un gobierno parlamentario y uno que no lo es. En un gobierno parlamentario cae el jefe de gobierno. En un gobierno que no lo es como el nuestro, ¿no? Que es representativo, republicano, existe la figura del primer ministro justamente como fusil político. Y no ha caído, pues, no ha caído. Y claro, No y ha eso es lo que caído. yo critico. No ha Yo caído. critico eso. No solo basta Yo criticar, estamos hablando de vidas critico humanas. Y pido Tienen y he que- pedido la renuncia del primer día del señor Y no Otárola. quiere renunciar. Perfecto, y lo protege perfecto. Dina Boluarte. Entonces, ¿dónde me ¿Y contradigo? ¿Cuál debe ser el Entonces, deber ¿dónde del me Congreso? contradigo? Vacarlo, ¿Dónde para me que eso se contradigo? haga realidad. ¿Vacar a No, quién? pues. A Dina Boluarte. Pero los responsables Es- políticos, según la Constitución, son los ministros. Los ministros. Así es. Entonces, Y lo que la- deberían hacer en todo caso, Bueno. le Pero doy si una. no destituye a estos La fija, responsables políticos, censurar a Otárola. Ese es por su supuesto lo medida. han blindado en el Congreso de la República, yo lo han voté a blindado. favor. Bueno, Yo en eso voté a favor. coincidimos, pero No, yo la soy mayoría lo ha consistente, mi blindado. estimado. La Yo mayoría sí soy lo ha blindado. consistente. Yo al señor Anderson no lo veo, digamos, en el grupo del el bloque democrático, digamos, como le llamaban antes, ¿no? ¿O usted sí? Sí, pero en la práctica, ¿no? El La caso práctica. simple, Jaime, Ah. el pueblo ayacuchano, el pueblo puneño, el pueblo apurimeño, el jueves va a estar atento quiénes van a ser los cómplices de este gobierno asesino cuando vayan a votar por la admisión de la moción de vacancia. Bueno. Porque no hay otra palabra, no hay otra palabra. También hay que haber ¿no? registrado el nombre de todos los cómplices, ¿no? Del gobierno corrupto, pero hasta la médula del señor Castillo. Hay que y todos probarlo, los hay que corresponsables. probarlo y estamos de acuerdo, ¿no? Pero Yo he cuando sido está preso, coherente preso. porque yo dije, Jaime, en todo momento, el día en que infrinja la Constitución o esté al margen de la ley, lo vamos a vacar y he votado por la vacancia. Pero usted como congresista sabe que puede ir donde la fiscal, pedirle una cita y decir, ¿me puede adelantar? Quiero saber yo como congresista cuál es el estado de cosas del señor Castillo. ¿Sabe Así usted es, que puede hacer eso, Así no? es, por supuesto. ¿Lo ha hecho? No, hasta ahora se tiene los trascendidos que son muy No, pocos. no, o le estoy casi diciendo nada. que usted no es cualquier ciudadano de a pie. Yo entiendo mi Usted rol, es Jaime, yo congresista, entiendo mi no, rol. pero Yo sé tiene muy bien prerrogativas. quién soy, así es. Pero podría haber ido donde la fiscal a decirle, ¿me puede decir, quiero saber si Castillo es un corrupto? Todavía no la tengo muy clara. Así es. ¿Y lo ha hecho? Están en proceso de investigación. Ah, no ha ido donde la... No, debería ir donde a la ser fiscal. sincero, no lo he hecho.
pero las acusaciones que se tienen son endebles, pues no es como dice aquí Anderson, porque son 200, no sé cuántas imputaciones. No, aquí no 197. se trata acá no se trata de la cantidad. Bueno, ahora sabemos perfectamente bien que había calidad. hasta todo un equipo con el español y todo lo demás, ¿no? Ahora, recién sabemos. Para asesinar. Y ahora, eso ahora se sabía hace rato. ¿Y ahora qué Y piensa? por supuesto Dice que hay serios cuestionamientos, que se investigue y que todo el peso de la ley, si es que se Increíble, encuentra nunca se indignaron de tener ministros de la calidad del señor Silva, ¿no? Un señor que solamente tenía como mérito haber sido chofer y que por eso decía que él podía ser ministro de Comunicaciones. Nunca se indignaron por el señor del agua recimada, qué sé yo, ¿no? Que sinceramente lo único que hizo en plena pandemia, ¿no? Es atrasar más todavía el programa. Primero, no puede generalizar, y segundo, ¿cómo que no ¿por puedo qué no generalizar? hace el mismo comentario de los actuales ministros? ¿O es que No. qué ha pasado ahora? Pero acá no me has escuchado, he pedido la renuncia del señor ministro de Defensa, del ministro del Interior y del señor Otárola, y la verdad es que le estoy recomendando que cambie todo su gabinete. Para ser coherente Sí. tu pedido, entonces hay que vacar a Dina Boluarte, No, porque ella no va a querer eso- retirarlo, ¿no? Eso de repente es ella coherente no va a para querer ti, retirarlo. Eso es coherente para ti, pero No va a querer ¿sabe qué cosa? retirarlo. Sufre de una cosa tan sencilla como diferenciar lo que es un gobierno parlamentario de lo que no lo es. No estamos en el Parlamento inglés. Me encantaría que fuera. Es tu opinión. No es mi opinión, no es mi opinión. Es tu opinión, Anderson. Las responsabilidades políticas las asumen los ministros. Está en la Constitución. Primero Hay que leer la Constitución. primero no puedes tú comparar la realidad de otro país, el estoy parlamentarismo comparando. inglés, El que lo está anglosajón. comparando eres tú. No, tú estás mencionando. Al querer actuar Y en como la si estuviéramos en otra realidad. en la práctica actualmente, ¿no? El Parlamento se ha arrogado de muchas prerrogativas que antes no tenía. Y hay que ser realistas, y en la cual han sido muchos de ustedes parte, ¿no? En hacer algunas reformas para fortalecer el Parlamento. Así que, por ejemplo, se ha vaciado de contenido la cuestión de confianza, ¿no? Es decir, el Parlamento tiene ahora, hay una asimetría a favor del Parlamento en la práctica. A ver, explícame eso, a ver, explícale a la ciudadanía eso. ¿Cómo? ¿En qué A sentido ver. ha vaciado de contenido? A ver. A ver, Creo saber qué dice, pero a ver, quiero escucharlo. pero por supuesto, A en ver. la práctica, actualmente el Congreso de la República, al hacer reformas constitucionales, por ejemplo, como de la cuestión de confianza, ¿no? Le ha quitado pues toda la fuerza que tenía el Ejecutivo. Es decir, hay una asimetría a favor Pero creo que eso del- se basa en del una Congreso de la sentencia del República. TC, si mal no recuerdo. Sí, pero un TC conformado todos por magistrados de derecha, fujimoristas. O sea, mientras es no la tengamos- realidad, mientras no es la tengamos realidad. un gobierno de izquierda, Es con TC la de realidad. izquierda, con Dígame todo si de este izquierda, TC nada va a estar bueno. es plural. Dígame No, si este pues. TC es plural. Dígame Todos usted. son de derecha, Todos todos son son de fujimoristas y todos están respondiendo Ahora, a hay quienes han algunos sido sí que elegidos. recusan, ¿no? Señalan que el TC se ha inclinado un poco más hacia la Hay que ver derecha, los ¿no? últimos, simplemente las últimas sentencias en contra de los fonavistas, en contra de la SUNAT. Es decir, es simple darse cuenta. Este TC está siendo funcional a quienes lo han elegido. ¿Quiénes lo han elegido? Los fujimoristas, la derecha. Eso es la verdad. También habían votos ahí de Balcázar, que es de izquierda. Así es, pero no de mí. Y de otros más. Pero no de mí. tuyo, pues, Yo soy coherente. Ni tú ni yo. Yo también soy coherente. Claro. En eso estamos de acuerdo. Ahora, entonces, ¿pero hay votos en verdad para la vacancia? Yo creo que no sé. Dígame usted, díganme ustedes. Probablemente en Desde el algún momento punto de aparece algo y uno no vista sabe nada. moral, Jaime, ¿debería haber votos o no? Yo le pregunto a usted. ¿Debería haber o no? Bueno, las preguntas las hago Son yo. Justamente 60 le he muertes. preguntado, no me conteste con una pregunta. Pero ¿Hay los votos o no hay los votos? Probablemente no lo haya, Ya. ¿no? Pero yo hago un llamado, y aquí lo hago también con mi colega, con todo respeto, hay que reflexionar. Estamos frente a una situación de crisis política que ha costado la vida a más de 60 peruanos. Eso es imperdonable. No se ha dado ni en los peores regímenes Pero que la hemos tenido señora en la historia del Perú. Boluarte es responsable de todas esas Es muertes? responsable política. Y la vacancia Política es un no, juicio pero político. ahí hay un tema que no entiende. La responsabilidad política está en los ministros, está en la Constitución. ¿Quién nombra a los Eso es. ministros? La ¿Quién nombra a los presidenta y el jefe de Presidenta en gabinete. conjunto Ya, con y el si primer no ministro. quiere cambiar a estos ministros responsables por los asesinatos, ¿quién es el responsable? Simple lógica, Dina Boluarte, y no lo va a hacer. Bueno. ¿Qué hay que hacer? Tampoco va a renunciar, hay que vacarla. Es sencillo. Bueno, está bien. Artículo 128 de la Constitución. Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Así es, Presidenciales. correcto. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución.
o de las leyes en que incurra el presidente de la República, o que se acuerden en consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. Para todo efecto Toda la práctico, responsabilidad el presidente, se la lanzan a los ministros. Claro, el ¿Quién presidente es es irresponsable. el responsable de remover a los ministros? ¿Quién es? El presidente. Y pero si eso no es lo otra hace, cosa. si no lo hace, entonces es responsable. Es una ilógica, de verdad. Es responsable. Es una ilógica, dice Hay el que señor Anderson. recordar, Anderson Jaime, que la presidente es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Ya. Los que han disparado contra esos ciudadanos en Ayacucho de 10, 8, nada tenían eso que yo ver. no se lo niego. Nada tenían que ver con las protestas sociales. Eso yo no se lo niego, pero... Son estos militares. Ellos no disparan a discreción, ellos reciben órdenes superiores. Estos reciben órdenes O sea, políticas tú ya llegaste del ministro de Defensa. Tú ya llegaste a todas las y- conclusiones. En el caso de Castillo Es una lógica. todavía hay indicios, pero en el caso... Ahí están en los estos 60 casos ya muertos, están, Anderson. Están los muertos, por Ahí están supuesto, los pero 60 las muertos. razones, ¿Qué hacemos? las causas, los individuos todavía no han sido identificados. Y esa es falla de este gobierno, ¿ok? Pero tú ya llegaste a todas las Y hay conclusiones. responsabilidad política. Pero por supuesto. Y hay que sancionar políticamente, y esa es la vacancia. Tiene que renunciar el señor Otaro o tienen que despedirlo. No lo ha hecho. Ahí está. Por eso te Estamos digo, a más pero de... ahí estamos. Si estamos reclamando responsabilidad política, ese es el campo de la responsabilidad Pero política. no lo ha hecho y no lo va a hacer tampoco. Bueno. Entonces tiene que haber una salida. Es decir, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras se siga matando a peruanos. Esto tiene que tener una salida. Yo no sé qué pensar, digamos, porque aquí hay algo fuera de la Constitución. Advertimos eso, porque me parece, tengo la impresión, salvo mejor opinión, que lo que tendrían que hacer, repito, es una moción de censura contra el premier Otárola. Eso Claro. es lo que está enmarcado en la Constitución. Lo hemos hecho, Jaime. Y Se ha blindado por parte de la derecha, no mi colega, por supuesto, la derecha, vergonzosamente, ha blindado a Otárola. Ya lo ha dicho, es evidente la responsabilidad política de Otárola, ¿no? Porque Ya. esta muerte se dio cuando él era ministro de Defensa Ministro y de luego le Defensa. premiaron como premier. Entonces, lo han blindado. En el Congreso, lamentablemente, la bancada de la derecha ahora son las bancadas oficialistas. Defienden a este gobierno asesino. Entonces, ¿cuál es la solución? Tampoco se va a dar el adelanto de elecciones, porque las bancadas de la derecha, empezando el fujimorismo, han bloqueado el adelanto de las Y elecciones. la bancada de izquierda también. Y la bancada Algunas, de izquierda... no podemos generalizar. Podemos No podemos generalizar, generalizar, ¿no? porque en cada una de las mini bancadas que ustedes tienen Entonces, hay alguna ¿cuál es la que votó en salida, ese Jaime? sentido. Así La que- renuncia de Dina Boluarte no lo va a hacer, no lo quiere, ya lo ha dicho. ahora, no la Entonces, pueden obligar a es- renunciar, ¿no? Así es. Porque Entonces, es fue la elegida vacancia. por Perú Libre. Así es. Los responsables finalmente de Ahí Dina Boluarte son no ustedes. hay ninguna Y responsabilidad. pero por supuesto que Nosotros sí. somos responsables de ¿Quién la- haberle quién llevado la al puso? gobierno ¿Quién la bajo un puso? programa. ¿Quién la puso? Ella ha traicionado, ha dejado de lado el programa y por supuesto Tendrían que haber sido nosotros no mejores- somos mejor- responsables. de mejores ello. jueces de la calidad moral de las personas entonces. No Porque somos eso se responsables. nota de un principio. Porque el ¿no? problema es si, imaginemos, cosa que de acuerdo a los números parece que no va a ocurrir, pero vacan a la presidenta. ¿Quién entra? Williams. Así es. Pero antes de ello, para darle ¿No le tranquilidad, parecería es un vacío de poder inmenso? Jaime, siendo No estoy realistas, defendiendo a nadie, tenemos pero que pensar en estoy la pensando en crisis el país. política. Así es. Yo estoy de acuerdo con usted. Para darle ¿Pero quién tranquilidad gobierna entonces, en pues? el Congreso, Ajá. antes debería renunciar Williams, debería formarse una mesa directiva de transición estilo Valentín Paniagua para garantizar... No creo que haya los simplemente, votos. ¿Habrá los votos para eso? Lo que dice el las señor? elecciones Para nada. democráticas. Es decir, debería ser ese En ese camino. caso sí, son elecciones forzadas sí o sí. Así es. Ese es el ¿No? camino, no queda otro. Pero el gobierno ha publicado la política general y ha invitado a expresidentes del Consejo de Ministros, ni una mujer, Exacto. ojo. Solamente porque hombres. han podido invitar a Beatriz Rosario Merino. Fernández, Beatriz fue Merino. premier al final del gobierno de García, Beatriz Merino, Ah. ¿quién más? Si mal ahorita se me Meche. va. Mercedes, Mercedes Arauz. Arauz. Claro. 3 mujeres ahí, miren nomás. Bueno, Claro, una reunión de eh, hombres, así señorones, ¿no? Ana Jara. Ana Jara, 4, señor Otárola. Ahí le salió el machistoide que lleva adentro. Pero la política general de gobierno, ¿ha leído usted el decreto? Decreto Supremo que aprueba la política general de gobierno para el presente mandato presidencial. No he Ya tenido está oportunidad de 2016 ya. leerlo. Mire. Si mal no me Pero de equivoco- nada son 9 sirve, ejes. Sí, Jaime, si mal no me equivoco, es un una gobierno que obligación no de ley. cumple.
esto es, claro. Esto está obligado por ley. Y tiene un plazo para presentarlo. O sea, es un formalismo realmente. ¿Ponerlo ante el Congreso? No. Esto solamente presentarlo. Por eso que son generalidades, ¿no? Sí, pues son 9 ejes de política general del gobierno. De verdad que... ¿A usted le encuentra algún otro sentido? A ver, léalo rápido, son 9 ejes. Más allá es simplemente formalismo, Jaime. Es formalismo. ¿Qué se puede esperar de este gobierno? Pero entonces mi pregunta es, ¿quién gobierna? Porque ustedes no quieren que gobierne Dina Boluarte. Bueno, está en su derecho de opinar así, pero ¿quién gobierna? Tiene que haber la transición. Tiene que haber este adelanto de elecciones democrático, ordenado, transparente. Y tiene que darse. Y ese camino en estos momentos, Jaime, es la vacancia. No hay otro. Es por ello que nosotros planteamos de que se debe priorizar la vacancia para darle tranquilidad y paz a nuestro pueblo. Porque se está diciendo que van a continuar las marchas, van a continuar las protestas, y el Perú no puede continuar así. Mira qué interesante. Antes, bueno, voy a hacer una pequeña digresión, porque acabas de decir marcha, y estaba recordando que ahora uno puede salir del Congreso más o menos sin ningún problema, porque no tenemos pues todas esas personas que andaban todo el tiempo ahí al frente del Congreso, ¿no? Manifestando todos los benditos días, ¿no? Imagino que bien financiados por el castillismo, ¿no? Pero bueno, porque ¿sabes qué cosa? Movilizar gente requiere recursos. ¿No? Exacto. Y hay de los dos lados, ¿no? Sí. En el sector de la derecha, me acuerdo, era visible, además aparecía un Segway, ¿no? El señor Wong. Y decía, yo financio. Ya, pues, claro. ¿Y quién financia o quién ha financiado, cree usted, las marchas de la izquierda? Por el lado de la derecha se sabe. Es evidente, y todos ellos financian. Estas prácticas vienen desde el fujimontesinismo, desde los 90, pero en la izquierda no. No hay que subestimar al pueblo peruano que se ha organizado. Probablemente haya casos particulares, pero no se puede generalizar. Hemos visto genuinamente organizarse y movilizarse al pueblo, el sur del Perú, a nivel nacional, ¿no? Y no, pues, lo único que financia estas marchas es el mismo pueblo. No, eso sería un poquito, perdóname, inocente, ¿no? O sea, negar. Yo reconozco que hay pueblo, por supuesto que hay gente que ha hecho sus colectas, todo eso es verdad. Pero también es verdad que han habido grupos relacionados con la tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico y otros más, ¿no? Que también han puesto su alguito, ¿no? Y han cooptado parte de la protesta. O sea, negar eso, mi estimado Alex, ¿no? Mi nombre es Carlos, a propósito, mi apellido es Anderson. Sí, yo me sentí en el colegio por un momento. Yo decía, ¿qué hora me dice Chincha? Ahorita me decir Flor en Chincha. Parecía ¿no? que estaba pasando lista. Pero bueno, no hay que negar eso también. Ahora, definitivamente no vamos a negar. Probablemente haya, ¿no?, casos de infiltración, pero son menores. No se puede generalizar. No, la protesta y la demanda ciudadana no se puede minimizar. En Ayacucho, en eso tú no le puedes decir eso al pueblo de Ayacucho, al cual represento, donde se ha matado a 10 personas. La indignación es general, la indignación es genuina. Igual en Puno, sí, claro. igual en Apurímac, etc. Pero probablemente haya, y que las autoridades identifiquen y sancionen, pero es mínima esto. Yo estoy de acuerdo con ello. Y también hay que identificar, yo le he dicho en el Pleno, ¿no? Hay que identificar tanto a los vándalos, ¿no?, que por ejemplo han causado destrozos, más de 800 policías heridos, porque ellos no se han autoherido, ¿no? Evidentemente hay alguien que ha sido responsable de eso. Y en el otro lado, ¿no?, hay que identificar justamente las cadenas de comando, individualizar las responsabilidades y meterlos presos, porque no se puede, la vida es lo primero, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero no voy a votar por la vacancia. Son generalidades, como bien decía, pero me llama la atención el eje 1 y el eje 2, en el contexto que señala el congresista Flores, y a mí también me llama la atención. Eje 1, paz social y gobernabilidad. Eje 2, concertación y diálogo nacional. Ninguno de los dos hay. Ninguno de los dos existe. Ninguno de los dos, claro que no. Así es, la práctica no se da. Es un saludo a la bandera. Pero es un saludo a la bandera. No, es un papelito, digamos, pero se ha publicado en el peruano. No es cualquier cosa. Garantizar el acceso a la justicia, apoyo a las familias de las víctimas de movilizaciones sociales, sucesión constitucional democrática, transparente y que respete la voluntad, impulsar política exterior democrática, integracionista y multilateralista, etcétera, etcétera, promover el diálogo y concertación, mejorar la acción coordinada de los 3 niveles de gobierno. No sé qué decirles sobre estos dos ejes. Todo eso tiene que darse, el apoyo, el resarcimiento a las familias de las víctimas. Por lo menos lo ponen en papel, pero yo no sé. El papel aquí aguanta hay una todo. Responsabilidad política clarísima.
y eso tienen que pagar. Y eso es que tienen que... Y hasta ahí, estamos totalmente de acuerdo. Ya. Estamos en desacuerdo en la forma. Sí, claro. Anderson, le pregunto, perdón, claro. Carlos Anderson, es que parece un hombre, ¿no? Yo sé, correcto. Le pregunto, Carlos, ¿cuál sería entonces la salida para la crisis política que estamos, porque usted no me va a decir que estamos en paz? ¿Cuál sería el camino? ¿Qué hay que hacer? Mira, más o menos lo que estamos haciendo, que es, porque yo estoy seguro que alguien en Palacio debe estar mirando, no sé, el programa de Jaime, y tiene que empezar a sentir y a tomar conciencia, ¿no? Que sin simplemente hacerse los locos, ¿no? En el sentido de que nadie va a pagar, no pasa nada, como decía hoy día el señor Otárola, no, mira, han sido estos que quisieron vacar, que no sé, la verdad es que casi no lo escucho porque minimiza todo, ¿no? Aquí nada va a pasar nada, aquí... Esa arrogancia finalmente se paga, y si no, que le pregunten a Betsy Chávez. Ahí está. Betsy Chávez quiere reivindicar a Castillo, ¿no? Sí, la entrevista que le ha dado totalmente. Acompañaría, dice Aníbal Torres, en una aventura presidencial. ¿Qué piensa usted? Es su derecho, pero analizando más allá, yo creo que ellos, tanto Betsy Chávez, Aníbal Torres, no han valorado un factor importantísimo para la victoria que tuvo Pedro Castillo en su momento, que es el partido, la organización del partido, que trabajó, ¿no? Como hizo un trabajo hormiga en la campaña, es decir, no es tan fácil, por ejemplo. No, él no es del partido, Shimabukuro no es del partido. Shimabukuro es amigo de la presidenta, de Dina Boluarte, no es del partido. Ella dice que le pusieron a Shimabukuro y a Maritza Sánchez. Hay que recordar que Dina Boluarte no hizo campaña en la primera vuelta, ella ya aparece en la segunda vuelta, ¿no? Es decir... Aparecía en el ticket, ¿no? Aparecía en el ticket como vicepresidenta, creo, ¿no? ¿O no? En la boleta, claro que aparecía, así ¿no? que la cédula. Por supuesto, ¿no? Que sí, participó. O sea, eres parte de la plancha. Bueno, pero volviendo al tema, yo le decía, ¿no? De que yo creo que ellos no están valorando el tema de la organización, del partido, que tiene que haber todo un trabajo que hubo para que gane Pedro Castillo, ¿no? No es una cuestión también... ¿Pero solo Perú Libre? Yo tengo una tesis, Andrés. Sí. ¿Solo Perú Libre? Bueno, la parte más importante... ¿Cuál es la parte más importante? Perú Libre. ¿Por qué Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es ganar. Pero si no pasa la segunda vuelta... Los amigos del bloque magisterial se van a sentir un poquito ofendidos con esa frase, pero... Muchos de ellos son miembros de Perú Libre. Estoy hablando de la primera vuelta. Hernando Ceballos. Estoy hablando de la primera vuelta. ¿Cuántos sacaron en la primera vuelta? No, 13. Pero lo importante es que 19%. No, cuando utilizas solamente los votos válidos. Emitidos. Sí. Así es. No. Pero con eso se gana. Sí. Pero para que vean qué nivel de representación. Pero eso es nuestra realidad política. Por eso no me voy a cansar de decir que las elecciones de 2021 fueron horribles. Estoy de acuerdo. Así es nuestra realidad. Horribles. Ahora, pero déjame dar mi hipótesis acerca de la candidatura del señor Aníbal Torres y el apoyo de Betsy Chávez y todo lo demás. Eso tiene solamente un objetivo, que es pintarse después como perseguidos políticos. Para una embajada, dice usted. No. Lo que pasa, acuérdate que van a estar sometidos a juicio y todo lo demás. Ya vas a ver por ahí las pintas, liberen a Betsy, liberen a Aníbal Torres, etcétera. Es un maquillarse antes de salir a escena. ¿No le parece a usted entonces ese lanzamiento, esa pre-lanzamiento, no sé cómo llamarlo, o por lo menos el globo de ensayo ya? Bueno, Aníbal presidente. Tienen todo el derecho de soñar, pero la realidad política es otra, ¿no? ¿Por qué Hay soñar? que analizar. Bueno, todo el mundo tiene derecho de soñar. No, claro, pero vale la pena soñar. Hay que ver el trabajo, ¿no? Hay que ver la organización. Yo creo que para llegar a la presidencia de la República no solamente basta la voluntad, sino que hay que organizar, hay que trabajar, y eso hubo, ¿no? De parte de Perú Libre para este triunfo. Perú Libre y aliados, ¿no? Después, por supuesto, que ha sido... Con los que ganaron. Si no ganaban. Segunda vuelta. No tenían opción de ganar con el ideario. Recuerde, Jaime, se hizo un plan. En la primera vuelta, ninguna encuestadora, ningún medio, inclusive creo el de usted, no le daban a Castillo ni el 1%. Aquí, pero... Ni el 1%. Yo recuerdo haber visto Ipsos. La voluntad del pueblo hizo que pasara a la segunda vuelta. Ipsos. No. Ipsos, ¿por qué? Porque en la última semana es que Castillo sube. No puede ser tan repentina su subida, ¿Usted ¿no? no se acuerda de Fujimori?
Son casos muy diferentes, son casos muy diferentes. Son, Lo que pasa es que Me refiero a que subió en la última semana. Bueno, está claro que Ese factor siempre ocurre. el cuento del profesor rural, el cuento del profesor rural, campesino, sencillo, sin medio, etcétera, no pegó, ¿no? Hubo una conexión de identidad. Hasta ahora. ¿no? Hasta ahora. AMLO cree eso. No, ¿qué va a creer AMLO? AMLO es un cínico. Pero Un cínico. ¿no le Carlos, parece? no hay que subestimar al pueblo. Yo no subestimo al Yo pueblo. creo que en su perdóname, momento, el pueblo también soy ¿no? yo, Alex. Así es, todos somos pueblo. Entonces todos no, somos pueblo. me estaría ¿no? subestimando yo, pues Ya, por ello le digo, el pueblo, No sea las malo, grandes mayorías no sea peruanas malo. tienen la Sí. capacidad de analizar. ¿De qué? Y efectivamente, Pedro Castillo, Ajá. ¿no? Es cierto que hubo... Es cierto que es un aspirante a corrupto. No, estamos hablando de la campaña, ¿no? Ah. En su momento pegó en la población, pero algo que no están diciendo y que no han dicho los medios de comunicación es el programa, es el planteamiento de cambio que se tenía en el momento y que el pueblo peruano pide. Es decir, eso es algo que hay que considerar y eso planteó Perú Libre en su momento. Bueno, la verdad que es una visión bien complaciente con ustedes mismos, ¿no? Yo te digo una cosa, yo no creo que en ningún momento los que votaron finalmente por el señor Castillo para presidente, perdóname, decían sí a la nacionalización, sí a la estetización, sí a su segunda reforma agraria como la planteaba en esos momentos, ¿no? Sí a la Asamblea Constituyente, para nada. Ahí te estás olvidando del factor principal, del mayor partido político del Perú, que son los antifujimoristas. El antifujimorismo le puso en bandeja, ¿no?, la victoria a Pedro Castillo. Pero cuestión práctica, Carlos, ¿cuánto sacó Perú Libre y cuánto sacó Podemos con el que fuiste? No, sí, Apenas pasaron la valla, esa es la realidad. Vamos a ver en la práctica. Felizmente que pasaron. Vamos a ver en la Porque práctica. si no, no estaría aquí yo contigo. Así es, apenas, ¿no? Entonces, la realidad es la realidad. Hay que ser La realidad es la agradecidos. realidad. Hay que ser agradecidos. Pero, La realidad es la realidad. es decir, finalmente ese profesor rural, ¿no? Ese profesor abnegado, le engañó a la gente. Engañó a todo el mundo, pues. ¿Para usted Castillo es un golpista o no? Mi voto lo dice, Jaime, por supuesto, ¿no? Sí. Es un grave error político Ya. de haber intentado dar golpe de Estado. Y por eso es que votaba a favor de la vacancia. Pero hay opiniones divididas, ¿no? AMLO, por ejemplo, dice es un pobre señor que ha sido sacado por la oligarquía o la aristocracia. Yo ¿no? creo La que oligarquía, creo. AMLO no tiene la información suficiente, certera, para poder juzgar Igual la que realidad Petro. que está pasando. Petro anteayer, ¿no? O ayer creo que fue que dijo, pues, ¿no?, que había sido, porque debe haber un presidente en esta reunión, ¿no?, que no está aquí porque ha sido depuesto por el Congreso, ¿no? Depuesto por el Congreso. No, mira, en esos casos de tanto de AMLO como de Petro, lo que prima son sus propios intereses personales y de posicionamiento y todo lo demás. Y la verdad es que no importa. La verdad muere en el camino y a ellos solamente les interesa poner su gran mentira, ¿no?, al frente. Bueno, yo les estoy muy agradecido, ha sido un diálogo bastante nutrido y además desde dos ópticas distintas, pero siempre con el respeto que procuramos pedirles en este programa y yo les agradezco por ello. Carlos Anderson y Alex Flores, ambos congresistas de la República. Hasta una nueva oportunidad. Un placer. Buenas noches. Un placer.